mais uma noite, plantão da Home Station. Estou com o Frank Santana. Hoje a live vai ser diferente. Hoje a gente vai fazer em espanhol. Infelizmente eu não hablo espanhol, gente, então no caso eu vou falar em português. E o Frank vai falar, no caso, em espanhol. E vocês que têm amigos, né? Vocês têm parentes que são latinos, peruanos, bolivianos, não tem problema, manda para eles que é importante chegar a todo mundo, no caso da nossa língua. Claro que eu tenho vários amigos, colegas que entendem o nosso português e a gente tenta falar o portunhol. Na verdade, ele fala mais português do que eu falo espanhol, mas a gente tenta conversar. Frank, pode começar se apresentando? Sí, mi nombre es Frank Santana, soy peruano de nacimiento, resido en Japón hace 8 años aproximadamente. Soy corredor inmobiliario de la inmobiliaria Home Station. Chacho me pidió que apoye un poco en la explicación, todo lo que tenga que ver al financiamiento de una casa en Japón. Y como todos saben, la gran mayoría de corredores e inmobiliarios que hay aquí en Japón son de extranjeros, son brasileños, ¿no? Pues hay muy poca información o muy pocos corredores que sean latinos, que hablen español, ¿no? Y pues la realidad es que como no importa qué tanto sepamos o entendamos portugués o japonés, siempre es mejor la explicación en nuestro propio idioma. Bueno, yoroshiku onegaishimasu. Primeiro tema, eu queria falar como tem sido a procura de latinos para comprar casa aqui no Japão. Tem bastante brasileiros comprando, a gente vê no caso filipinos comprando, mas como que você sente a procura das pessoas peruanas, bolivianas, como que está sendo aqui no Japão? Para quien no ha entendido, mi muchacho está preguntando cómo ha sido la búsqueda de la comunidad latina aquí en Japón, la búsqueda de casa. Poco comparado con la comunidad brasilera, ¿no? Pues también hablando en números, hay mucho más habitantes brasileños que peruanos, bolivianos o latinos aquí en Japón. Pero cada vez se siente que hay más, ¿no? Cada vez está aumentando más. Si bien es cierto, los brasileños llevan una ventaja de unos años que están más tiempo aquí en Japón viviendo, ¿no? Y pues muchos ya se dieron cuenta que pues si a la final vas a vivir toda la vida en Japón, te vas a quedar para siempre en Japón, no compensa mucho vivir siempre pagando alquiler de un apato o un departamento como en español, pues que ya la gran mayoría ahora está optando por tener algo propio. Poco a poco la comunidad latina también se está dando cuenta de esto, ¿no? Y pues ya cada vez se sienten más personas que van animándose, ¿no? A financiar uma casa própria aqui em Japão. Tem aumentado a procura também, né? As pessoas estão cogitando, pensando na ideia, no caso, de viver no Japão. Então, eu já ouvi dizer pessoas que, no caso, falam, mas no Japão também, se você compra casa, você vai ter que financiar muito tempo. Algumas pessoas já escutou dizer que tem que pagar quase 2 casas no final, sendo que, na verdade, é um pouquinho diferente, né? O que você pode dizer sobre? Sí, yo también he escuchado muchos comentarios y pues hay que cambiar un poco el chip, ese pensamiento que tenemos. No digo que todos, pero una gran parte de los latinos tenemos un pensamiento de que ¿para qué? Va a demorar mucho, ¿para qué si igual voy a estar viejo cuando lo acabe de pagar? No, pues la realidad es simple. Si vivimos siempre alquilando un departamento, nunca va a ser nuestro, ¿no? Y por más que cuando seamos viejos, como muchos dicen, por más que estemos viejos y jubilados, si estamos viviendo de un departamento alquilado, vamos a tener que continuar pagando, ¿no? Si bien es cierto, un financiamiento de casa puede ser prolongado, 30, 35 años, un día acaba, ¿no? El alquiler no acaba nunca. A mi punto de vista, a mi punto de ver, es mucho mejor pagar 30 años cuando estés viejo, cuando tengamos viejos, estemos jubilados o aposentados, ya no necesitemos seguir pagando un alquiler. Fora o conforto de viver numa casa, Sí, né? claro. Yo personalmente, desde mi punto de vista, ¿no? Yo he escuchado muchos comentarios de muchos latinos que dicen, no, es que en Japón la casa se desvaloriza, ¿no? Que la casa con el tiempo pierde valor. La verdad que yo creo que va a depender mucho de cada persona, del pensamiento de cada persona, Sim. depende de para qué quieren una casa, ¿no? Si quieres para inversión, entonces no es que todas las casas se desvaloricen. Si quieres para inversión, si quieres comprar una casa y revender a un precio más alto, tienes que buscar en una zona que suele valorizarse, ¿no? Como Nagoya, ¿no? Osaka. Son ciudades que con el tiempo se van valorizando los terrenos y las construcciones. Pero yo personalmente, como mi intención no es comprar una casa para revenderla, simplemente mi intención es comodidad, ¿no? Conforto, tranquilidad, ¿no? Yo soy de las personas que quiero darle tranquilidad, estabilidad a mi familia, quiero tener la libertad de hacer lo que yo quiero en mi casa, ¿no? Porque, por ejemplo, si vives en un departamento, no puedes hacer bulla, no, hasta cierta hora no vas a poder lavar ropa, ¿no? Entonces, algo que cuando tienes una casa propia no existe, ¿no? Tú eres libre de hacer lo que tú quieras en tu casa. Por otra parte, la bulla, el ruido, ¿no? Como fala en portugués, o barulho también, no es fácil pasar cuando es casa, porque Ah, el tipo de material con el que están construidas las casas dificulta que la bulla pase hacia afuera, ¿no? Pues ese sería un punto que yo resaltaría.
desde mi punto de vista, yo lo que busco es eso, ¿no? Comodidad. Claro que tem aquelas pessoas que ainda tá na dúvida, será que eu vou comprar, será que não vou? Mas de fato, né, na Home Station tem bastante clientes, no caso latinos também, né? E o que você acha no caso que a gente tem de diferença a Home Station? Por que o pessoal tem escolhido a Home Station? O que você pode falar de experiência dos seus clientes e também dos Mm, os clientes dos nossos colegas Home Station, né? sí, bueno, mi muchacho está preguntando por qué la inmobiliaria Home Station es diferente a los demás o por qué deberían escogernos a nosotros antes que a otras inmobiliarias. Isso. Creo yo, siendo sincero, yo ya he visto muchas inmobiliarias, he visto su forma de trabajo, he visto su estructura, su sistema de trabajo, y la verdad creo que no hay alguno, al menos no dentro de todas las que yo haya visto, que siquiera se acerque al sistema de trabajo que tenemos. Está de más decir que pues nuestro jefe, el gerente Chacho Teago, es una persona muy honesta, ¿no? Muy sincera, ¿no? Y es algo que también yo comparto, es una filosofía que yo también comparto, ¿no? Y que fuera de que tenemos un grupo muy bien capacitado, a diferencia de algunas otras inmobiliarias, pues siempre vamos a ser transparentes en cada proceso, ¿no? En cada paso del proceso del FIT, creo yo. Eso sería nuestro punto más fuerte. Claro, né? E, né, dentro de, vamos dizer, aqui nesse mercado do Japão, né, conforme comentado, não tem tantos assim corretores, no caso os peruanos, latinos, no caso, né? E no caso, né, você se posiciona como no caso no mercado, como de fato também acredito que é o melhor, né, corretor peruano do mercado, né? Por que que você pode dizer isso? Que falar, opa, eu, Frank Santana, vocês podem contar comigo. Bueno, creo que sería un poco pecar un poco de egocentro decir que soy el mejor, ¿no? Si el público, la gente me considera que soy el mejor, muy feliz, yo siempre estoy dando lo mejor de mí, haciendo el mejor esfuerzo para que se dé eso, ¿no? Pero si yo le contaría, por ejemplo, podrían confiar en mí, ¿por qué creen que yo puedo ser su mejor opción? Es Sim. porque yo entiendo mucho el pensamiento latino. Hum. Yo soy peruano, soy nacido en bien interior del país, provincia como se dice en español. Soy de la selva, soy nacido en Pucallpa. Entonces conozco muy bien, conozco cómo es la realidad de nosotros allá en Latinoamérica, ¿no? En Sudamérica o en Perú en este caso. Entonces sé que no todos tenemos el mismo tipo de pensamiento, no todos tenemos las mismas posibilidades, ¿no? En mi experiencia personal, ¿no? Y uno de los motivos que me impulsó a mí a entrar en este mundo es porque años atrás, cuando yo estaba buscando casa para mí, para mi esposa, entramos en contacto con un corredor brasilero, ¿no? Pedí que me hicieran una evaluación de crédito. Salió la evaluación, salía más o menos para 30 millones, pero en ese entonces, pues para mí pagar una casa de 30 millones se me hacía muy caro, ¿no? Y yo le pedí al corredor si no había opciones más baratas, había casas más baratas, porque para mí, pues pagar en ese tiempo 100.000 yenes se me hacía caro, ¿no? Cada quien tiene sus posibilidades, cada quien sabe lo que es barato o caro, pero para mí personalmente se me hacía caro. Entonces le pedía que me muestre opciones más baratas y me decía que no, y me decía no hay, y me decía no hay, y me cerraba, ¿no? Y cuando yo pues no quise tomar la casa que me estaba ofreciendo de 30 millones, simplemente dejó de responderme los mensajes, dejó de contestarme las llamadas y pues me creó ¿cómo puedo decir? Un poco de frustración, ¿no? Impotencia ver que entre extranjeros no nos ayudamos, ¿no? Entre extranjeros queremos trabajar, ¿cómo se puede decir? ¿No? Esa criollada, esa viveza, ¿no? Entonces, por mi parte, bueno, siempre dominé el idioma japonés, me puse a investigar por mi parte y pues me di cuenta que sí, había inclusive casas de 18 millones, 20 millones por donde yo vivía, ¿no? Pero pues este corredor en particular me quiso vender a la fuerza una casa que yo no quería y que no estaba dentro de mis posibilidades, ¿no? Hum. Entonces fue donde me entró la curiosidad, ¿no? Por conocer este mundo, por ayudar a extranjeros, ¿no? A los latinos, porque si bien es cierto, muchos latinos entendemos portugués porque estamos rodeados de brasileños aquí en Japón, pero no siempre es perfecto, ¿no? Entendemos, pero no es 100%, ¿no? Hum. Y en este proceso de financiamiento siempre va a haber palabras que son muy difíciles de entender, tanto en japonés y en portugués. Por eso siempre es bueno, yo recomiendo a alguien que nos explique nuestro propio idioma, porque siempre va a ser mejor, ¿no? Antes de eso también tuve otra experiencia, que era antes de buscar casa, buscaba departamento, buscaba pato con mi esposa, ¿no? Y fuimos en inmobiliaria, mi esposa es japonesa, ¿no? Fuimos en inmobiliaria y cuando llegamos me dijeron, bueno, acá no pueden entrar extranjeros, no pueden entrar. Entonces me dijeron algo muy tonto, que hasta ahorita lo repienso y me sigue pareciendo tonto, ¿no? Me dijeron que mi esposa podía vivir, pero yo no. Aí não dá, né? Creo que es tonto, es ridículo, ¿no? Uhum. Dijeron, "Ah, ella puede vivir, pero tú no, tú eres extranjero, tú no puedes entrar Sim. aquí". Entonces, todas las cosas me impulsionó a que pensé, ¿no?
tenemos que cambiar esto. En algún momento tenemos que comenzar a cambiar esto. Nosotros extranjeros no somos menos que los japoneses, ¿no? Sí. Estamos en este país, pero no estamos gratis. Al igual que todos los japoneses pagamos impuestos, Claro pagamos que sí. jubilación, ¿no? Aunque no nos quedemos a vivir para siempre, pagamos jubilación. Pagamos un seguro de vida, aunque no lo usemos. Entonces, yo creo que legalmente tendremos los mismos, deberíamos tener los mismos derechos que los japoneses, ¿no? Entonces, ese tipo de discriminaciones, que si bien es cierto, no son todos, es una minoría, ¿no? Pero aún existe, lamentablemente en Japón todavía existe. Entonces fue así que poco a poco me entró la curiosidad, ¿no? De saber más sobre este mundo, este ramo inmobiliario aquí en Japón, y también las ganas de ayudar a más personas que como yo pasaban por estos malos tratos, discriminaciones que Sim. muchas veces hay de japoneses para extranjeros y muchas veces también entre propios extranjeros. Yo creo que otra cosa que me caracteriza a mí es que siempre soy muy honesto con mis clientes, muy transparente. Siempre, bueno, yo trabajo con sinceridad, ¿no? Siempre, si una aprobación, un cliente tiene una aprobación de tanto, X millones, 30 millones, yo le muestro la casa desde la más barata hasta la más, ¿no? Les explico la característica de cada uno. Si bien es cierto, también no todas las casas son aprobables por el banco, Uhum. pero cada casa con sus características, sus diferencias, y el cliente es el que decide. Y me Claro. caracterizo por eso. No soy del tipo de corredores que presionan al cliente Hum. para que compre una casa que yo quiero vender. Simplemente para mí, el cliente es el que decide. Claro, claro. É para as pessoas também saberem onde que você atende, né, em espanhol, então você pode deixar falar da Mm, região que você atende também, né? Bueno, normalmente, bueno, la empresa Home Station atiende prácticamente todo el país, en todo Sim. Japón. Tenemos corredores en la zona de Kanto, ¿no? Tokio, Gunma también. Pero yo particularmente atiendo en la zona de Tokai, que sería Aichiken, Gifu, en Gifuken, Mieken, Shigaken, ¿no? Antes como yo estuve viviendo también en Shiga, conozco muy bien esa zona de Shigaken. Últimamente estuve yendo también para Shizuoka, ¿no? Todas esas zonas es donde yo estoy más activo, ¿no? Pero también tenemos corredores en otras ciudades como Gunma, como Tokio, ¿no? Entonces, cualquier duda que tengan, pueden entrar en contacto cuando gusten. Isso aí, né? Qualquer região, né? Você pode estar entrando em contato, né? Então, né, a gente falou sobre as diferenças da Home Station, né? O seu diferencial, né? Como ser um corretor de destaque, né? Nesse mercado aqui imobiliário do Japão. Né, a gente está falando alguns motivos, né? De que as pessoas, no caso, estão comprando em casa no Japão. Né, e você, no caso, que você pode falar de vantagem de comprar casa no Japão, um pouco mais sobre a ajuda que existe. Vamos comentar um pouquinho sobre esse assunto com o pessoal. Bueno, para comenzar, Japón es un paraíso hablando de intereses, ¿no? El interés en Japón es bajísimo, ¿no? Si lo comparamos con países como Brasil, como Perú, que el interés Sim. para vivienda es mucho más alto, que 10-11%, ¿no? Japón pues, actualmente manejamos, bueno, nosotros particularmente la Home Station tenemos parcería con bancos que tienen intereses desde 0.8%, que actualmente es de las más bajas que hay en el país. Entonces, si lo piensas, 0.8% es anual y es prácticamente nada, ¿no? Y en muchos casos, en muchas ciudades, hay casos en los que pagar una casa propia es inclusive más barato que un alquiler, ¿no? Sucede mucho en ciudades, en regiones como Mieken, ¿no? Mieken, Fuken, donde hay casas mucho más baratas que el alquiler que se paga. Por ejemplo, en Nagoya, ¿no? En Nagoya un alquiler en promedio es 80.000 yenes, 90.000 yenes. A veces no encuentras casa en Nagoya, pero si te vas un poquito más allá, 15 minutos, 20 minutos de distancia, encuentras casas que propias, financiadas, que son 60.000, 65.000 Sim. yenes mensual. Entonces, esa es una ventaja que yo considero que hay en Japón, ¿no? Dejando de lado la parte del confort, de la comodidad, ¿no? Que eso es pues algo muy indispensable, creo, al menos para mí lo es. También el lado económico, pues a la larga, ¿no? Es algo que conviene mucho, compensa mucho comprar una copia en Sim, Japón. daí você está falando, né? Comparando de aluguel com essa parte de, no caso, prestações, né? Essa comparação, mas também quando as pessoas compram casa nova, tem várias vantagens também, né? Tem, Sí, vamos dizer, ajudas do governo, né? hay beneficios del gobierno, ¿no? Sim, Actualmente, por ejemplo, hay beneficios dependiendo de la casa. Hay un subsidio del gobierno central que es entre 400.000 a 800.000 sim, yenes, ¿no? sim, Dependiendo de la casa, dependiendo del tipo de construcción que tenga la casa. Y también sumado a esto hay subsidios, hay beneficios por parte de las municipalidades, de las prefecturas de cada ciudad, ¿no? Que sim. generalmente son para panel solar, para batería. Hay beneficios para personas recién casadas.
para Sí. mudanza, ¿no? Como algunas, cada ciudad es diferente, cada prefectura tiene sus leyes diferentes, pero hay muchos beneficios, aparte de que podemos pedir la restitución de impuestos, ¿no? Podemos pedir que nos devuelvan impuestos que pagamos acá, que son dos, que son el impuesto a la renta que pagamos, todos lo pagamos, ¿no? Nos damos cuenta, pero si se fijan en el Gensen en la parte derecha, el Gensen arriba, hay una parte que está un descuento que nos hacen todos los años, ¿no? Que es el impuesto al salario. Mm. Eso es uno, y el segundo es el impuesto a la residencia que pagamos todos los años. También eso también es restituible, ¿no? Cuando compras una casa nueva, que esta restitución es por 13 años, ¿no? Y Sim. el valor pues varía dependiendo de la casa y el precio de la casa que has comprado. Com certeza. Então tem essas várias ajudas, né? Como fora várias outras que existem também, né? Então, se você tiver alguma dúvida sobre compra de casa no Japão, sobre ajudas que o governo tem, vocês podem estar perguntando para o Frank também, né? Então, eu separei mais alguns temas aqui para a gente conversar hoje, né? Tem acontecido bastante de ter clientes nossos latinos que têm guardado certo dinheiro aqui no Japão também e comprado casa, né? Tanto para investir como para moradia, né? Tem bastante gente que, por exemplo, tem agora uma casa de moradia própria, onde está financiando, mas como já tem um dinheiro guardado, eles têm comprado uma casa, né, para alquilar, para conseguir pagar esse financiamento que, no caso, ele está fazendo. Que nem recentemente, né, a gente teve cliente do William, né, que comprou uma casa para moradia própria e comprou mais duas casas de investimento e praticamente se paga, vamos dizer. Sí, creo que eso es una estrategia muy buena, hablando de números, una Sim, buena estrategia, porque se dan muchos casos que, por ejemplo, yo tengo una casa propia que es para vivir, ¿no? Para sim. moradía, y pago unos 60.000, 65.000 yenes. Y tengo un cierto dinero guardado, supongamos 5 o 6 millones, ¿no? Como todos sabemos, el dinero guardado no genera más dinero, es un Uhum, dinero muerto, ¿no? sim. Y para que un dinero pues crezca hay que hacerlo girar. Entonces, una opción es comprar casas que es usadas, ¿no? A veces hacerle una cierta reforma y ponerlas en alquiler. A veces por una inversión de 5 o 6 millones podemos tener una renta pasiva de 65.000 a 70.000 yenes en alquiler de casa. Es como si esta casa que compramos como inversión estuviera pagando nuestro financiamiento de nuestra casa para moradía, ¿no? Teniendo en cuenta que a la vez tenemos dos casas, no solamente una. Claro. Então, isso também é possível, tá? Que poucas, vamos dizer, empresas, vamos dizer, aconselha ou ensina esse tipo de estratégia, né? Mas na Home Set a gente ensina tanto vocês clientes a investir como ter uma casa própria. E no caso, para quem já tem certo dinheiro guardado, né? Que pode fazer um investimento para deixar aquele dinheiro que está parado no banco, vamos dizer, não rendendo nada, né, vamos dizer, né, está ajudando a pagar a parcela. Então, dessa forma, né, ajuda muito o projeto financeiro futuro, no caso, né? Porque muitas pessoas não, tem vivido no Japão 10, 20, 30 anos e sempre deixou o dinheiro só guardado. Nunca fez nada, na verdade. Mas no Japão existiam essas possibilidades, né? Sí, por ejemplo, ¿no? A veces hay clientes que quieren comprar casa al contado, ¿no? Sim, Que tienen, por ejemplo, 20, 30 millones de sim, dinero guardado, sim. ¿no? Yo creo que la persona, el cliente, está en todo el derecho de comprar una casa al Bem claro. contado, ¿no? Sim. En Katsubarai, si así Sim. lo quiere. Uhum. Pero lo que yo aconsejaría, pues que si yo tengo 30 millones, me compro 5 casas de alquiler, los alquilo por 60.000 yenes cada uno, Sim. me está generando 300.000 yenes mensual, no solo de alquiler, ¿no? Y la casa que es para mí, para moradía, lo financio, y el alquiler de estas 5 casas va a pagar Uhum. Sobra, né? este financiamiento, e inclusive voy a tener un excedente de dinero, ¿no? Si bien es cierto, puedo financiar una casa de 80.000, pero con las 5 casas que he comprado que me está rindiendo 300.000 mensual, me está sobrando 220.000. Pues como Uhum. todos sabemos, 220.000 yenes es prácticamente un salario de un mes Sim. aquí en Japón, ¿no? Entonces, siempre hay este tipo de estrategias, ¿no? Que muchas veces gente que tiene dinero guardado, que tiene posibilidades, no lo hace porque no tiene conocimiento, ¿no? Sim. Entonces, en la Home Station, aparte de que hacemos casas para moradilla, casas para vivienda, también somos especialistas en esta parte de casas de inversión, ¿no? Que Sim. son para invertir. Com certeza. Tá? Então, a gente falou sobre compra de casa, falou um pouquinho sobre essa parte de investimentos, né? Na Home Station, para quem já tem casa, né, a gente tem alguns suportes a mais, né? O que pode falar sobre as reformas que a gente faz, área externa, né, até refinanciamento. Claro, ahora, para la persona que, por ejemplo, ya tiene en casa, ¿no? Bueno, el primer tema que podría hablar, refinanciamiento, por Sim, ejemplo. pode ser. Eh, Como todos sabemos, los intereses cambian cada año, cada mes en realidad, van cambiando los intereses. Y hay mucha gente que ha comprado su casa, lo ha financiado en años en que los intereses eran muy altos.
¿no? Uhum. Ya vi, bueno, yo no tengo mucho tiempo aquí en Japón, tengo 8 años, pero pues me guío de las estadísticas, ¿no? Y las estadísticas dicen que años atrás llegó a estar a 6, 7% el interés. Entonces, mucha gente que ha comprado el interés, ha comprado una casa con ese interés en esa época, tiene la opción de ahora refinanciar, que como les dije hace un rato, los intereses actualmente es el más bajo, está desde 0,8, ¿no? Y eso también se aplica para refinanciamiento. Entonces, ¿qué pasa, no? Que estos intereses, este financiamiento que has hecho 15, 10 años atrás, con 6%, ahora se cancela y pasa, baja a 8%, ¿no? Mucha gente confunde esto, piensa que van a pagar interés sobre interés, pero Hum. esto no es cierto, esto es un mito, ¿no? Mucha gente se deja llevar por lo que otros dicen, por lo que otros hablan, pero Sim. no, el interés aquí es cobrado durante, ¿cómo se puede decir? El interés es cobrado en tiempo real. Mientras va pasando el tiempo, se te van cobrando el interés. Si Uhum. tú en el transcurso del financiamiento cortas, pagas la deuda, el total, lo que está sobrando, no necesitas pagar el interés por el tiempo faltante de financiamiento. Es por eso que cuando tú refinancias una deuda, el banco nuevo va a pagar la deuda restante al banco anterior y pues tú ya le vas a devolver al banco nuevo con sus intereses de ese banco, ¿no? Que ya pasaría pues a caer de 5 o 6% para 0,8%. Porque en muchos Sim. casos se ha dado una gran diferencia. Tuvimos clientes que han bajado sus cuentas de 140 a 100.000, de 120 a 90.000 y así, ¿no? Sim, sim. Simplemente esto no es magia, no es, no es golpe, no es, ¿cómo se puede decir? No es estafa, ¿no? Simplemente son estrategias matemáticas, ¿no? Los números te pueden ayudar a economizar bastante dinero. Com certeza, porque também quem compra casa, né, normalmente esses serviços que nós também vendemos como painel solar, área externa, tem pessoas que no caso se financia, mas depois que comprou a casa, financiou essas partes de área externa, muitas pessoas acabam financiando carros também, né? Carro do esposo, carro da esposa, e quando soma tudo fica bastante, né? Então com isso a gente Sí. consegue juntar tudo. Claro, esa es otra ventaja del refinanciamiento, ¿no? El Sim, refinanciamiento es muy amplio, ¿no? Y sim, aparte de que puedes refinanciar la deuda de la casa, también se puede incluir, por ejemplo, financiamiento de carros, ¿no? sim, Podemos incluir financiamiento de panel solar o batería que muchas personas a veces financian después de comprar una casa, ¿no? Entonces, todo sim. eso se puede hacer una sola deuda y esa deuda se refinancia con el nuevo banco. Entonces, todo eso también sumado, pues da una diferencia monetaria significante. Com certeza, né? E daí para quem de repente não pode refinanciar, mas acabou de comprar uma casa, está começando a sentir, vamos dizer, a energia fica cara, por exemplo. A gente também trabalha com o sistema Aurodenca, a gente trabalha também com o sistema painel, né? Você pode explicar um pouquinho sobre as vantagens que existe hoje, né? Sí, ahora vamos por la parte de Oldenk, ¿no? Sim, Como todos sabemos, la energía aquí en Japón, y creo que en gran parte del mundo, cada año sube más, especialmente desde que se originó la pandemia del coronavirus. Los últimos años aquí en Japón hemos sufrido un alza muy grande de energía eléctrica, ¿no? Y también esto se suma a la guerra que está habiendo entre Rusia y Ucrania, ¿no? Un poco lo saben, pero Japón es muy dependiente de Rusia para generar energía. Y pues en la empresa también, aparte que financiamos, tenemos estos servicios como financiamiento de casa, refinanciamientos, también tenemos el financiamiento de panel solar, de baterías y el cambio de las casas de gas a eléctrico, ¿no? Quiere hum, decir que la cocina y el calentador de agua que tenemos en las duchas se puede cambiar a sistema eléctrico. Entonces, ¿qué pasa? Si cambiamos todo esto a sistema eléctrico y se pone un panel solar va a abastecer prácticamente toda la casa. Entonces te olvidas de la cuenta de gas, ¿no? Y muchos dicen, no, pero el panel solar es caro, ¿no? Yo creo, en mi punto de vista, siendo muy sincero y muy, ¿cómo puedo decir, no? Muy honesto, sim, va a depender mucho del caso, ¿no? claro, Obviamente que va a haber casos en los que no va a compensar tal vez sim, poner un verdade. panel o una batería, pero yo acredito que en la mayoría de casos sí lo vas. Pongo un ejemplo, una persona soltera que no tiene mucho consumo de energía, Hum, no tiene mucho consumo de luz ni de gas. Si pone panel solar con la intención de vender, actualmente no compensaría mucho. ¿No? Esa es la dura realidad, ¿no? Y verdade, sim, hay que ser sincero, ¿no? Pero para una familia que, como es la mayoría de casos, 3 personas, el consumo de energía es alto, ¿no? Entonces, si tú pones un panel solar y pones una batería, que la batería en sí es un banco de energía, ¿qué es lo que va a hacer? Que la energía que
panel solar va a producir en el día, muchas veces sobrepasa a lo que estás usando con aparatos electrónicos. Entonces, esa energía, para que no se desperdicie, se almacena en esta batería. ¿Y qué pasa? En la noche, cuando ya no hay producción de energía del panel solar, esta batería lo que va a hacer es usar la energía que tiene guardada, almacenada, abastecer a tu casa, ¿no? Y esto genera que tengas pues prácticamente 24 horas de energia renovável com o próprio painel solar. Claro, né? Ok, então vocês viram que também, né, tem essa opção de painel solar. Como que funciona o financiamento no Japão? Que muitas pessoas têm dúvidas, primeiro sobre os requisitos básicos que precisa e o procedimento, né, que muitas pessoas pensam, será que demora muito para comprar casa? Mas vamos começar pelos requisitos. Qual que é os requisitos básicos para comprar uma casa no Japão? Bueno, requisitos principales para Sim. un financiamiento común serían tener la visa de residencia permanente, estar trabajando al menos 3 meses en el actual empleo, tener seguro de salud, ya sea de la prefectura o sea de la empresa, que es Shakai Hoken o Kokumin Hoken, y tener el nombre limpio, ¿no? Este es un punto, creo yo, el más importante, porque el resto como trabajo, seguro, son cosas que son solucionables. Pero el tema más importante y más difícil de solucionar es las personas que tienen restricción en el nombre, ¿no? Que comúnmente, como popularmente llamamos nombre sucio, ¿no? Aquí hay un sistema, aquí hay algo llamado blacklist, ¿no? La lista negra que hay en Japón. Que aquí están todas las personas que no han pagado alguna deuda, que no han pagado deudas como tarjeta de crédito, carro, celular, van a parar a esta lista, ¿no? Entonces, una vez que entras a esta lista, por más que pagues la deuda con la que te hacen suceder el nombre, tienes que esperar al menos 5 años para que esta deuda se borre del sistema, ¿no? Muchos latinos, ¿no? No tengo mucho conocimiento sobre Bolivia, pero en el caso de peruanos, tienen el equivocado pensamiento, el errado pensamiento de que la deuda va a expirar, ¿no? ¿Por qué Hum, esto se debe? ¿Por qué? Porque en Perú hay un sistema parecido que se llama Infocor, ¿no? hum, Y en Infocor, pues la deuda caduca después de hum. 5 años, ¿no? Sim, Aquí en Japón, señores, la deuda no caduca. Por sim. eso no piensen que lo voy a dejar de pagar, en 5 años voy a estar limpio. No, aquí la deuda no caduca. Ya vi clientes que tienen deudas registradas de 20 años atrás, ¿no? Que en el sistema sigue apareciendo. Entonces es un punto muy importante que yo creo que los latinos debemos considerar. No estamos en Perú, lamentablemente estamos en Japón, tenemos que adaptarnos a sus reglas, ¿no? Entonces, ese sería un punto importante, serían los requisitos básicos, ¿no? Teniendo esto, pues el proceso es muy sencillo, ¿no? También, si bien es cierto, no cualquier persona puede comprar cualquier casa, dado que el poder de financiamiento, el límite crediticio, se calcula en base al sueldo, en base al salario, ¿no? Entonces, dependiendo de cuánto salario, podemos saber cuánto es el crédito que puedes obtener, ¿no? Y en esto también, pues hay muchas estrategias que se puede usar, como por ejemplo, a veces tanto el esposo y la esposa tienen visa permanente y el salario de uno solamente no es suficiente para comprar la casa que están queriendo o comprar casa en la zona que están buscando. Hay la opción de juntar los salarios de los dos, tanto el esposo y la esposa, ¿no? Y en algunos casos juntar con algún hijo, ¿no? Hay muchas familias que tienen hijos ya jóvenes de 18 20 años trabajando. También se puede juntar los sueldos. ¿Por qué? Muchas personas preguntan, ¿no? ¿Por qué se fijan tanto en el salario? ¿No? Es muy sencillo. El banco, pues, es banco, no te va a prestar algo por prestarte, ¿no? Sim. Vas a ganar 200.000 yenes y vas a querer comprar una casa que vas a pagar 300.000 yenes mensual, ¿no? Sería inaudito, es algo Hum, ilógico, ¿no? Por eso que el banco, los cálculos, dependiendo de cada banco, lo que te presta es 30% a 45%, dependiendo del banco, ¿no? Y dependiendo de tu salario. Ese es el porcentaje máximo de tu salario, de lo que según el banco tú puedes pagar de una casa. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, por eso que yo siempre le repito a mis clientes, ¿no? Ser transparente, ser sincero, cuánto ganas, mándame los documentos. No es que yo me quiera meter en su vida personal, ¿no? Esta es una exigencia del banco, el banco quiere corroborar todos estos datos, ¿no? Entonces, sabiendo ya este poder de crédito, podemos definir de hasta dónde, hasta qué tipo de casa podemos comprar, qué casas están disponibles dentro de ese poder de crédito. Y comenzamos con los trámites que serían, pues, contrato y esas cosas, ¿no? Que en realidad son unos 5 o 6 pasos importantes que dura todo el proceso de financiamiento en los que el cliente tiene que estar presente, ¿no? Obviamente que en ese transcurso hay mucha burocracia, muchos trámites, pero eso es nuestro trabajo hacer. Todo este trámite dura entre mes y medio a 2 meses, dependiendo del caso, dependiendo si el cliente escoge la casa rápido, también se puede agilizar los trámites, ¿no? Es algo complicado, en realidad yo cuando entré a este mundo y vi que tan fácil comprar una casa en Japón, me sorprendí mucho, ¿no? Porque en Perú es mucho más complicado que eso, ¿no? sim. Por ejemplo, en Perú tienes que dar al menos 10% de inicial
não? Uhum. Como fala aqui, tamaquim, né? Tem que Sim, pagar tem os que dar 10% entrada. do valor da casa, né? Uhum. Então, aqui não existe eso, ¿no? Si tú quieres, obviamente, puedes pagar el 10% de Sim, entrada para poder comprar una casa, pero si no quieres, también muchos bancos que te prestan la parte que gastarías en trámites, en la parte burocrática de financiamiento, entonces no necesitas pagar nada por adelantado. sim, Realmente es posible comprar una casa con 0 yenes aquí en Japón, sim. ¿no? Esa es la Sim, gran sem entrada ventaja que hay. praticamente, né? E de fato muitos compram, né, sem entrada, né? Dizer em parte burocrática, né, já escutei dúvidas, né, de pessoas perguntando, mas vocês são imobiliárias estrangeiras, vou ter que pagar mais do que outra imobiliária? Que eles às vezes pensam que a gente cobra Mm. mais do que uma imobiliária normal, né? Vou explicar um pouquinho sobre Sí, isso. en realidad también es otro pensamiento muy equivocado Sim, que tenemos muchos extranjeros. Como digo, ¿no? A veces, no siempre, pero algunas veces los extranjeros somos enemigos de nosotros sim, mismos, ¿no? En vez de ayudarnos, a veces ¿cómo puedo decir, no? Nos complicamos la vida entre nosotros, ¿no? sim. Para los que no saben, la tasa inmobiliaria no es algo que las inmobiliarias cobramos porque queremos o Hum, porque decimos, no, mira, a ti te voy a cobrar 500.000, a ti te voy a cobrar 600.000. No lo imponemos nosotros. La tasa inmobiliaria es definida por ley. ¿Qué dice la ley? Que la tasa inmobiliaria es el 3% del precio de la casa más 60.000 yenes. Por eso, toda inmobiliaria que al menos todas las que trabajan dentro de ley te van a cobrar siempre igual. Ahora, para ser muy sincero, va a ser eso en cualquier inmobiliaria que tú vayas. sim, La diferencia va a estar qué tanto soporte te puede brindar una inmobiliaria u otra, ¿no? Yo sim. creo que ese sería el punto más a considerar. Obviamente que hay algunas inmobiliarias que, pues, aparte de esta tasa inmobiliaria definida por ley, te cobran por fuera, ¿no? Pero pues definitivamente eso aquí no existe, ¿no? Es algo que mi chacho no lo permitiría, ni Sim. yo mucho menos tampoco no permitiría esto, ¿no? Definitivamente. Sim. E também uma das coisas que as pessoas perguntam, eles falam: "Ah, então, mas por que eu vou procurar vocês se existem empresas japonesas, por exemplo? Será que nas japonesas não tem mais imóveis?" Às vezes, porque as pessoas pensam que no Japão tem imóveis são guardados para cada empresa. Es otro pensamiento que hay muchos mitos que Sim, hay aquí en la comunidad extranjera, aquí sim, en Japón, ¿no? sim, Muchos tenemos el pensamiento de que por ser japonés una empresa es mejor, ¿no? sim, Definitivamente no nos podemos sentir menos que nadie, no somos sim, menos que nadie. Es más, si lo comparamos, yo creo que para extranjeros, las inmobiliarias extranjeras estamos a un nivel mucho más alto que una inmobiliaria japonesa. Estamos sim, acostumbrados a trabajar con extranjeros, ¿no? Y también, pues, la parcería que tenemos las inmobiliarias con los bancos nos permite, por ejemplo, llevar personas que no entiendan mucho el japonés, ¿no? uhum, sim, Y que en muchos inmobiliarias japonesas pues no se puede. Si no hablas sim, japonés no puedes financiar una casa, ¿no? Creo que eso sería un punto fuerte. Entonces, ¿por qué se da esto, no? Mucha gente pregunta, ¿por qué se da? Porque con ustedes tuve un cliente que vino por un caso, ¿no? sim, Con nosotros aprobó sim, en un banco Rokin, sim, ¿no? De Mieken, y después tuvo este pensamiento equivocado de que la empresa japonesa le va a cobrar menos y sim, se fue con una empresa japonesa. sim, Y cuando intentó, se fue a la empresa y le dijo, no, yo ya probé en tal banco, entonces quiero intentar de nuevo con ese mismo banco porque ya probé con la inmobiliaria Homestage. sim, Intentó con la inmobiliaria japonesa y no pasó. sim, ¿Por qué? Por el japonés, por el idioma, ¿no? Por el idioma. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué a las inmobiliarias extranjeras nos aceptan y a algunas inmobiliarias japonesas no? Porque nosotros tenemos un tipo de licencia especialmente para trabajar con extranjeros. Entonces, tenemos, ¿cómo se puede decir? El poder legal de garantizarle a los bancos que el cliente está sabiendo todo lo que tiene, lo que sim. está escrito en el contrato. Podemos garantizar que estamos haciendo la traducción correcta, que estamos pasando la información correcta a estos clientes y pues se genera pues la confianza entre los bancos, ¿no? Con los bancos. Com certeza. Então, mesmo sendo imobiliárias, vamos dizer, do mesmo setor, né, às vezes porque as imobiliárias japonesas não têm essa confiança que vai conseguir passar com transparência, no caso, essa parte do idioma, às vezes não passa, como o Frank está explicando, né? E Sí, aqui, no caso, a gente já tem bancos que já está acostumado com nós e sabe que a gente dá suporte após a venda, que isso que é um dos mais importantes, né? Porque muitas pessoas sí. compram com imobiliárias japonesas pensando que japonês é melhor, e acaba assim que assina o contrato, já pegou o dinheiro, vamos dizer, a imobiliária, depois já não dá mais suporte, fala Shiranai praticamente, né? Você pode Sí. falar um pouquinho sobre esse assunto também, né? Sí, ahora, el servicio postventa, ¿a qué se refiere esto? Que la casa, una vez que compras la casa, no acaba, ¿no? Hay muchas cosas que hay que hacer después que se acaban la casa, ¿no? La realidad, y siendo francos, siendo sinceros, es que pues no es trabajo de la inmobiliaria, no es obligación de la inmobiliaria hacer ningún trabajo que esté
después de la entrega de llaves o después de que se concrete el Sí, financiamiento, ¿no? Es por esto que las inmobiliarias japonesas pues dicen, no, es mi obligación, no lo voy a hacer, sí, ¿no? Pero nosotros como inmobiliarias extranjeras entendemos que sí. los extranjeros tenemos mucha dificultad, además en las partes legales, en trámites, por ejemplo, trámites de impuestos, esas cosas, Sí. tenemos muchas complicaciones, por el mismo facto de no hablar idioma, ¿no? Hablamos japonés, muchos no entendemos a la perfección. Entonces, aunque no sea nuestra obligación, nosotros lo hacemos, porque eso es nuestro diferencial, ¿no? Nosotros entendemos a los extranjeros, trabajamos para la comunidad extranjera y pues por eso que aún después de haber entregado la casa, aún después de haber entregado las llaves, nuestros contactos continúan. Yo tengo un cliente que hace 2 años han comprado casa conmigo y todavía entra en contacto conmigo cualquier duda que tengan, ¿no? Y la verdad es que sí, pasa todo, vamos a tener dudas después, va a haber algún trámite que no vamos a saber cómo hacer, entonces siempre pueden entrar en contacto con nosotros, que para nosotros la relación no acaba en la entrega de llaves. Yo como hace será 2 meses, 30 más o menos, cliente que compró casa 3 años atrás conmigo, llamó desesperado, me dijo, ¿te acuerdas de mí? Me dice, ¿no? Yo le digo, sí, me acuerdo a ti. Y me dice, dejé la llave de mi casa adentro y Sí, se cerró la puerta, ¿no? sí, Hay muchas puertas que son automáticas, que se cierran sí, automáticamente. Y me dice, ¿qué hago? Desesperado. ¿No? La verdad es que no tiene nada que ver con mi trabajo eso. Y si fuera una inmobiliaria japonesa, pues se van a reír si le llamas a por esto. Pero yo entiendo el sentimiento, ¿no? El kimochi de los extranjeros. Entonces le dije, espérame un momento, me desocupo. Averigüé una empresa que se encarga de un cerrajero que se encarga de abrir puertas y pues se solucionó en media hora, ¿no? sí, Entonces yo creo que ese sería un gran diferencial de con cierto. nosotros, ¿no? Y yo creo, no solo yo, ¿no? Yo creo que cualquier corredor de la Home Station, porque todos Sí, tenemos, todos somos muy bien capacitados, inclusive como en toda empresa siempre va a haber personal nuevo, pero inclusive en esa parte, hasta el personal nuevo que entra a la Home Station siempre está supervisado por un veterano o por una persona de sí, mayor jerarquía. Y con esto podemos garantizar que todos los financiamientos, todos los procesos van a ser perfectamente realizados. com certeza, com certeza. Né? E daí você falou de modo base, né? Falou que os procedimentos são fáceis e tal, mas praticamente quais são os procedimentos de uma compra de casa base? Ele não precisa ser tão detalhado, Ya, né? ok. Para comenzar, pues Sim, reunir toda la información, como les sim, expliqué hace rato, saber cuánto ganan, si tienen deudas o no. Otro caso que se da mucho en la comunidad latina es que ahora como se ha puesto de moda y es tan fácil sacar tarjeta de crédito, mucha gente que tiene 4 o 5 tarjetas de crédito. Y esto no está mal, ¿no? Está todo el mundo está todo al derecho. No, lo que sí puede perjudicar un poco es cuando hay muchas deudas parceladas, ¿no? sim, Entonces, toda esta información igual son cosas que se pueden solucionar o podemos analizar cuál banco es la mejor opción, sim. pero son informaciones que no debemos ocultar a los corredores, ¿no? O a los consultores, porque nosotros sabemos nuestro trabajo y pensar de que el banco no lo va a descubrir también es algo un poco tonto, diría yo, ¿no? Isso. Son bancos, no son entidades gigantescas que tienen acceso total al sistema y van a descubrir hasta lo que hemos comprado un chicle en el combini, ¿no? Todo Com lo van a descubrir. certeza. Entonces no hay mucho sentido, ¿no? Ten en cuenta que tenemos que pasar toda la información detallada a los corredores, juntando documentos como Gensen, ¿no? Gensen, que es nuestro reporte anual, nuestro sueldo anual, ¿no? Por así decirlo. Los documentos personales que serían el Sairukado, un seguro de salud, si tienen licencia de conducir, también licencia de conducir, y rellenar un formulario que es para el prefinanciamiento, ¿no? Tenemos en cuenta que aquí en Japón, para el financiamiento de una casa, contamos con dos financiamientos. Uno es una preevaluación y la segunda sería una evaluación oficial, ¿no? Que en japonés le decimos Jizen Moshikomi, que Uhum. sería el prefinanciamiento, la preevaluación, y el Honshinza, que sería la evaluación oficial, ¿no? El financiamiento oficial. Entonces, estos son los dos primeros pasos. Dependiendo del banco puede cambiar un poco el orden también, ¿no? Pero el más común que trabajamos pues son los bancos privados. El primer paso sería hacer la preevaluación. ¿Esto es para qué? Para verificar si tu nombre está libre de restricciones, si no tienes deudas que hayas dejado sin pagar, si no estás con el nombre sucio, por así decirlo, y al mismo tiempo para calcular hasta cuánto es tu poder de crédito, para calcular tu límite crediticio, ¿no? Sabiendo esto, la mayoría de bancos, una vez aprobado este prefinanciamiento, ya se puede escoger la casa y ya se puede reservar las casas, ¿no? Hacer un contrato de compra y venta antes de ir al financiamiento oficial, ¿no? Entonces, este segundo paso sería esto, ¿no? Escoger la casa y hacer el contrato. Sería el segundo paso. Después de hacer el contrato, inmediatamente después, el mismo día o la siguiente semana, se puede hacer el pedido oficial de financiamiento, que sería el tercer paso, ¿no? Que es conocido como el Honshinsa. Para este financiamiento te puede pedir otros documentos que son ya más detallados, como documentos de la prefectura, ¿no? Que son Kaseisho Meisho, ¿no? En algunos bancos que piden no Seisho Meisho también. Entonces, dependiendo de cada caso, depende de cada banco, va a ser diferente.
Claro. Pero en este tercer paso, que es para el Honshinsa, después de presentar los documentos, demora más o menos entre 14 a 20 días para tener los resultados. Y una vez que sale la respuesta siendo positiva, pues ya es 100% certeza, ¿no? 100% seguro de que el financiamiento, que la casa ya es nuestra, ¿no? Este sería el test, ¿no? El cuarto paso, mientras va saliendo la respuesta del Honshinsa, en casas nuevas, por ejemplo, hay algo que se llama Tachiai, ¿no? Hum. ¿Qué es el Tachiai? Tachiai, en caso de casas nuevas, ¿no? La empresa tiene la obligación de entregarte la casa en perfectas condiciones. Entonces, este Tachiai es una supervisión en la que vamos tanto el representante de la constructora, el cliente y, en mi caso, yo, el corredor o su consultor de su inmobiliaria, van a ir juntos para hacer la supervisión de la casa para ver que no haya defectos, como una puerta que no esté abriendo, cerrando, una ventana, una luna rota, un cristal roto. Para esto sirve el Tachiai. Y todos los defectos que se encuentran en la casa se dejan marcados y estos tienen que ser sanados, tienen que ser arreglados hasta antes de entregar las llaves al cliente, ¿no? Esta es la obligación por ley que tienen las constructoras. Este sería el cuarto paso. Quinto paso, una vez aprobado el Honshinsa, nos vamos ahora para el contrato con el banco, ¿no? El primer contrato fue compra y venta del cliente con el vendedor, que en la mayoría de casos es una constructora, sería el primer contrato, compra y venta del inmueble. Y el segundo es el contrato ya con el banco, ¿no? Que este sería el quinto paso, un contrato con el banco llamado Kinsho Keiyaku. Aquí se va a definir las cuotas mensuales, las parcelas mensuales y la parcela mensual y los intereses, ¿no? Que todos los meses cambia en el que cierra el contrato. Entonces aquí se hace el contrato del dinero, las parcelas y el interés. Y pues en la mayoría de casos, una semana o 2 semanas después, ya tenemos la entrega de llaves, ¿no? Todo este proceso, si todo transcurre como se dice en español, conforme a lo pronosticado, dura entre mes y medio a 2 meses. No, Hum. no es algo difícil, es muy simple y en todo momento vamos a estar con soporte de la inmobiliaria, ¿no? Por ejemplo, en la Home Station no es solamente una persona que se encarga de todo el proceso, ¿no? Somos 2 a 3 personas por cada financiamiento que nos encargamos de cuidar de que todo el proceso vaya en orden. Entonces, si muchas veces el corredor no está disponible, quien va en su lugar a veces es un personal de soporte que tenemos en la oficina, ¿no? Y también un tercero que a veces, no, un tercero que es el takenshi, ¿no? Que es el que se encarga de ver por los contratos. Entonces, para ser más simple, ¿no? Simplemente que Isso aí, siempre praticamente. el financiamiento va a estar cuidado de principio a fin, ¿no? Ok, obrigado. Então, né, ele falou de 6 passos, né, praticamente, mas é bem rápido, né? Se a gente for pensar, né, 1 mês e meio, no máximo 2 meses, como falou. Tem alguns casos que é até menos, dependendo do banco, né? Então, se você tiver qualquer dúvida, gente, né, sobre o financiamento de casas, sobre casas no Japão, pode ficar à vontade, né? Que ainda é a primeira live que estou fazendo com o Frank, né? Mas dependendo dos assuntos que vocês tiverem interesse, vocês podem comentar, vocês podem mandar essa live para os amigos para compartilhar. Tem muitas informações importantes, né? Que a gente fez uma live simples hoje, mas é que tem bastante conteúdo. Mas se vocês tiver qualquer dúvida, pode estar perguntando, tá? Que como ele falou, a gente é uma empresa bem transparente, né? A gente é sincero em todos os passos, né? Então vocês podem ficar à vontade para estar fazendo perguntas. Se o pessoal tiver alguma dúvida, depois vocês podem estar mandando mensagem privada para nós, que a gente vai ter o maior prazer de responder vocês, tá bom? Lo que puedo decirles es que cualquier duda que tengan pueden entrar en contacto con nosotros cuando gusten. En la Home Station atendemos en varios idiomas, español, inglés, portugués, japonés y próximamente también tendremos otros idiomas como Vietnam, Nepal. Cualquier duda que tengan, tenemos el personal muy bien capacitado, ¿no? Se lo digo yo, ¿no? Y los que han trabajado conmigo, los que han comprado casa conmigo pueden dar fe de eso. Nosotros somos una empresa muy responsable, muy bien estructurada. No, no hay errores en nuestro proceso. Entonces, siéntanse siempre en confianza de preguntar cualquier duda que tengan y sin compromiso, ¿no? Mucha gente a veces no pregunta porque tiene miedo al Sim. compromiso. No necesariamente tiene que estar comprometido, ¿no? Tengo muchas personas que me preguntan y yo siempre les atiendo, no tengo ningún problema, aunque sea solamente preguntas. Cualquier persona tiene su duda, lo entiendo porque yo también he pasado por eso, ¿no? Yo también he Uhum. buscado mi casa propia y había muchas cosas que quería saber y siempre buscaba respuestas, ¿no? Entonces siéntanse libres de preguntar cualquier duda que tengan, pueden estar en contacto, pueden enviar un mensaje a la página oficial de la Home Station o a mi persona si gustan y estaremos siempre prestes a aclararles cualquier duda que tengan, ¿no? Que Isso aí. eso sería todo por mí. Então, gente, muito obrigado, né? Pode deixar nos comentários, pode mandar mensagem, sem preocupação. Acho que a gente vai estar atendendo vocês. No todo caso, se você já quiser fazer consulta por telefone, vocês podem deixar o telefone de vocês nas mensagens, né, privadas, que a gente vai estar ligando para vocês. Então, gente,